Quisiéramos estudiar la palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes hoy un tema que tiene como título transformación. ¿En qué pensamos cuando hablamos de la transformación? Mientras lo hacemos, yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Allí nosotros también acompañamos en la primera placa este texto. Cuando nosotros pensamos en la transformación, en mi caso automáticamente pienso en la metamorfosis que se produce entre la oruga y la mariposa, ¿no? Un cambio radical y con un producto o un ser final maravilloso, hermoso, como es la mariposa. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo nos habla a nosotros, a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Él dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ahora, el apóstol Pablo aquí a nosotros nos dice que no nos amoldemos a una cosa para transformarnos ahora a lo que Dios quiere. ¿Podemos nosotros tener una vida de que cuando todavía no hemos sido alcanzados por el Evangelio, que hemos sido amoldados por este mundo? Ahora el Evangelio viene a desamoldarnos de esa manera y a transformarnos de otra manera. Y es en ese sentido en que yo quisiera reflexionar hoy con ustedes. Cuando nosotros pensamos en la ecuación más poderosa que se halla en nuestro planeta, en nuestro mundo, es esta ecuación de Einstein, ¿sí? Él ha creado esta ecuación que es E igual a mc al cuadrado. ¿Sí? Es la ecuación que a partir de aquí se han generado grandes problemas. Si no, pregúntenle a Hiroshima qué ha sucedido con la bomba atómica. En otras palabras, esta energía es igual a la masa multiplicado al cuadrado, ¿no?, de la velocidad de la luz. Los químicos entienden mejor tal vez que hasta nosotros los que estamos tratando de comprenderlo. Obviamente la velocidad de la luz ya es un problema, es enorme. Y si lo cuatriplicamos resulta incontable o mucho más, no incontable, pero mucho más complicado la comprensión humana. De aquí es que si nosotros vemos esta siguiente imagen, usted verá allí una pasa, 2 pasas de uva. Esa pasa diminuta de uva, ¿no? Dice esta teoría que de una diminuta cantidad de material se puede convertir en una energía completamente grande, enorme. Y algunos dicen que una pasa de uva tiene y contiene en la masa de ella casi toda la cantidad energética que necesitaría una ciudad grande como Nueva York para ser alimentada un día entero. Es poderosa esta ecuación descubierta por Albert Einstein, pero yo quisiera compartir con ustedes una fórmula más poderosa que esta, porque esto transforma masa en energía, pero esta fórmula va a transformar personas comunes en personas de acuerdo al deseo de Dios o de acuerdo al plan que Él tiene, es que reflejemos su imagen. La fórmula es la siguiente, ¿sí? Allí usted ve en la pantalla que me acompaña la palabra P más C es igual a transformación. En otras palabras, para que nosotros seamos transformados por Dios, necesitamos experimentar, en primer lugar, la P, que significa la presencia. Y un poquito más adelante vamos a revelar qué significa la C, que es algo más, aparte de la presencia, para que el producto final o la experiencia final nuestra sea la transformación. La presencia, pero ¿la presencia de quién? Hubo algunas personas que en mi vida me pusieron de pie, pero también hubo otras personas que me pusieron de rodillas o en el suelo. La presencia de una persona de alguna manera nos transforma a nosotros, o en victoriosos o en derrotados, ¿no es cierto? Pero nos transforma o para el bien o para el mal.
Por eso, como dice la placa aquí, dice la presencia de alguien te ha cambiado, me ha cambiado, y ahí la presencia de alguien de manera especial quiere transformar tu vida también. Y quisiera compartir esta experiencia con ustedes, ¿sí? Nosotros normalmente cuando enseñamos la Biblia o cuando nosotros estudiamos la Biblia, a usted le habrá pasado con las personas que comparte o le habrá pasado con un hijo o a usted mismo le ha pasado con usted mismo, que todo lo que entra por un oído parece que sale por el otro y no queda nada en la cabeza de las personas. No hay un cambio, no hay un efecto positivo de todos los deseos que nosotros le decimos hacia esa persona. La gente solo va a entender y va a aprender realmente en su vida, no solamente por información, sino experimentando lo que aprende. De alguna otra palabra, usted puede darle un instructivo a su hijo cómo se lavan los platos. Le puede decir cuántas gotas debe caer de detergente sobre la esponja. Y le puede decir cómo se flota y la temperatura del agua que debe salir de la canilla. La mayoría tenemos el agua, la temperatura del agua, ¿no es cierto?, temperatura ambiente. Pero mientras él no tome la esponja, experimente que tiene que ser certera la cantidad de detergente y empezar a lavar el plato, si él no tiene esa experiencia, él nunca va a aprender a lavar un plato solamente por instrucción. Es por eso que nosotros debemos ayudar a las personas a absorber y no solamente a transmitir las palabras, a absorber y no solamente a recibir palabras, recibir información. La presencia de Dios en esta fórmula y la noción de su presencia desempeña un papel fundamental en la transformación. Pensemos que si yo soy afectado por la presencia de una persona en mi vida, un hijo es afectado por la presencia de su padre. Un hijo es afectado por la ausencia de un padre. ¿O no es así? Fíjense lo importante entonces que es la presencia de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 28. Aquí está descrito en el Evangelio palabras de Jesús. Y permítanme abrir este paréntesis. Lo que Jesús dice aquí es el propósito principal de la iglesia. Luego hay otros propósitos, otras funciones como iglesia. Pero Jesús tiene un propósito principal para la iglesia. Dejó un cometido y un objetivo principal para sus seguidores y sus discípulos. Y él dice en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el verso 20 continúa diciendo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En primer lugar, Dios envía a sus discípulos a multiplicarse, a ser otros discípulos, a empezar a trabajar para que otras personas surjan y surtan el efecto de la transformación en su vida por medio de algo que es muy importante, la presencia de Dios. Fíjense, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En otras palabras, si nosotros volvemos a la placa entonces ahora de esta ecuación, la presencia de Dios es necesaria en mi vida para que el producto final sea, o el resultante final sea, transformación de mi vida. La presencia de Dios más la conciencia de su presencia. Porque vamos a ser sinceros, Dios siempre estuvo presente, Dios siempre está presente. El texto bíblico justamente decía, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora la pregunta es, ¿por qué si la presencia de Dios está, yo no logro transformarme a lo que Dios quiere? ¿Por qué aquel familiar que el que yo comparto verbalmente o por mensajes, la información de la Biblia no surte efecto de transformación? Bueno, un factor importante para que la transformación sea una realidad en nosotros es que la presencia de Dios, que ya está, sea sumada por mi acto voluntario, mental, de ser conscientes de su presencia. La conciencia de la presencia de Dios tiene una fuerza transformadora en nuestra vida. Ahora, si la Biblia dice que Dios está siempre presente, ¿por qué no sucede esta transformación? Sencillamente no sucede esta transformación, a pesar de que Dios esté presente, porque nosotros no estamos siendo conscientes de su presencia. Abramos una ilustración.
¿Cómo se comporta su hijo en su presencia? Cuando él es consciente de que usted está allí y sus ojos están mirando lo que él está haciendo, lo que él está diciendo, sus oídos están atentos a sus palabras. ¿Cómo se comporta un niño ante la ausencia de su padre? No es consciente de que el padre está presente. Entonces la presencia y la conciencia, ser consciente de que Dios está presente en mi vida es muy importante. Yo quisiera analizar, y en la pantalla va a aparecer ahora un cerebro, en medio va a tener una leyenda que dice nuestra mente. Nuestra mente es de esta manera. De un lado nosotros tenemos dividida nuestra mente en algo que en la Biblia se encuentra su palabra como shemata en el griego, ¿sí? Que tiene que ver con la parte racional nuestra, con la parte mental, con lo cognitivo, con lo intelectual. Ginosco, otra de las definiciones para esta expresión. Pero por otro lado, también la Biblia nos enseña, este primer término, ¿no es cierto?, aparece por lo menos 200 veces en el Nuevo Testamento, y este otro término, temata, aparece unas 50 veces, y tiene que ver con otro sentido de nuestra experiencia en cuanto a nuestra mente. Es la parte relacional, es la parte de la mente de abrirnos al otro. Esa palabra también, conocimiento relacional, es oída, ¿no?, del griego, y es la parte experimental. Tenemos entonces nuestra conformación mental, una parte cognitiva, pero también tenemos una parte experimental que están separadas. Es por ello que a partir de esta imagen yo quisiera reflexionar o que pensemos juntos. ¿Qué es lo que estamos priorizando nosotros más en la búsqueda de transformación de mi vida o de la vida de otras personas? ¿No será que estamos más inclinados a nuestra imagen izquierda allí y vamos solamente a lo cognitivo, a lo racional, y tratamos de razonar con ellos y que ellos aprendan de cómo vivir como cristianos a partir de un manual de instrucciones, pero no le damos la oportunidad de que ellos vengan y experimenten junto con nosotros cómo se vive la vida de un hijo de Dios? Necesitamos esta parte relacional. Es curioso que necesitamos nosotros de este equilibrio, necesitamos repensar. Fíjense, vamos a Isaías capítulo 30, verso 27. Allí está en la pantalla. Dice, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Si tus oídos oirán detrás de ti estas palabras, quiere decir que detrás de esa persona está Dios. Y Isaías está siendo consciente de la presencia de Dios. Y él dice, este es el camino. Dios susurrando al oído de su hijo, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o ya sea que vayan a la izquierda. Pero este es su camino. Dios, a partir de su presencia, quiere guiar el camino de tu vida. Quiere producir la transformación en tu vida y en tu experiencia. Hechos capítulo 24, verso 16 también dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante el hombre. Ser consciente de la presencia de Dios a mí me obliga a ser consecuente. Ser consciente de la presencia de Dios a mí me obliga a ser cuidadoso. Ser consciente de la presencia de Dios a mí me va a transformar en otra persona. En el siguiente bloque de este mensaje, yo quisiera considerar dos aspectos con ustedes. Hay acciones a las cuales definimos directas y hay acciones indirectas que tienen que ver con este proceso de transformación. ¿Cuáles son las acciones directas? Las acciones directas son todo lo que yo puedo hacer para ser consciente de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son las acciones indirectas? Es todo lo que Dios puede hacer para complementar mi esfuerzo. Hacemos directamente lo que podemos hacer para que Dios haga indirectamente lo que solamente Él puede hacer. Hacemos directamente lo que podemos hacer para que Dios haga indirectamente en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo poder engloba esta dinámica del esfuerzo humano más la intervención divina para producir estos cambios. La Biblia afirma y dice que la transformación es la obra del Espíritu Santo.
Él es quien viene, dice Ezequiel 36, a renovarnos y a cambiar nuestro corazón, sacar ese corazón de piedra y colocar ahora un corazón de carne, un corazón sensible. En otras palabras, nosotros nos sensibilizamos ante la palabra de Dios. Dios nos habla y nos reprende en nuestras vidas. ¿Qué cosas podemos hacer de manera directa? Bueno, aquí comparto algunas de las sugerencias que nosotros podemos hacer de manera directa. Bueno, el estudio de la Biblia. Cuando yo estudio la Biblia, me hago consciente de la presencia de Dios. Y cuanto más yo leo la Biblia, más consciente soy de mi defecto frente a Dios, porque le estoy permitiendo a Dios estar cerca. Estoy empezando a abrir mi cabeza a entender de que Él está allí presente. También la reflexión. Me siento luego de leer la Biblia y me siento en silencio y reflexiono. La reflexión, la oración, es otra de las tareas que a mí me hace ayudar a sentir la presencia o ser conscientes en realidad de la presencia de Dios. Estas cosas nos hacen más conscientes de la presencia de Dios para que ahora Dios pueda hacer de forma indirecta las cosas que no puedo hacer directamente. Yo coloco de mi parte, yo hago acciones directas, yo voy a la Biblia, yo leo que necesito hacer cambios, yo veo que soy pecador, yo encuentro el perdón en Él. Ahora Dios de manera indirecta empieza a hacer trabajos y obras por medio del Espíritu Santo en mi vida. La gente siempre pregunta, ¿qué hago yo y qué hace Dios? ¿No? Aquella dinámica. Bueno, hago algo directamente para que Dios haga indirectamente a través del Espíritu Santo lo que yo no puedo hacer por mis propios esfuerzos. Cuando yo me involucro y me hago consciente de la presencia de Dios, algo va a empezar a suceder en mi vida. ¿Saben? Cuando Jesús caminó entre nosotros, Él buscó algo muy importante. Él buscó darnos con su vida primero un modelo para enseñarnos cómo relacionarnos nosotros con el Padre. Él se relacionaba con el Padre. Ahora, Él dejó a partir de su experiencia y lo que encontramos en los registros sagrados, un modelo para relacionarnos con el Padre. Aquel Padre que recuerdan en el jardín del Edén, empezó a preguntar a Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Por qué se escondieron? ¿No? Un Dios que siempre procuró tener un diálogo. Ahora el pecado logró separar al Dios Padre con el Hijo. Y viene Jesús a romper esa separación. El ministerio de Jesús, una de sus grandes funciones es decirnos que Él es la verdad, el camino y conducirnos al Padre. Ahora, un aspecto importante de la vida de Jesús fue cómo Él modeló a sus discípulos, cómo Él logró que ellos se conecten con el Padre. Y en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con muchas partes donde nos muestra su conexión con el Padre, cómo Él oraba a solas con el Padre, cómo Él se retiraba y estaba en comunión con el Padre. Luego de haber sido bautizado, cómo Él fue a un lugar desértico por 40 días. Saben que ir a un desierto en esos lugares no era ir a un lugar agradable, era ir a un lugar incómodo, peligroso, con ciertos riesgos inclusive para la propia vida de las personas. Ahora Jesús nos enseñó un modelo al cual nosotros hoy necesitamos reaprender. Nosotros hoy tenemos más bien un modelo cognitivo. Queremos enseñar por medio de la fe de Jesús, por ejemplo, a alguien a que cambie. Y cuando alguien se bautiza nos alegramos mucho, pero nos entristecemos cuando vuelven a dejar los caminos del Señor. Porque no es solamente teoría, también hay necesidad de vivir, de experimentar. Podría estar sucediendo que adoctrinamos a alguien para que se bautice. Enseñamos solo un conjunto de creencias, pero no hay un estímulo a un conocimiento relacional con Dios. ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo le cuento mis problemas a Él? ¿Cómo aprendo a depender de Él? No es solamente doctrinas el seguir a Jesús, sino tiene que haber una relación con el Padre. Es una vida de gratitud a Jesús por su sacrificio. Nosotros tenemos excelentes maestros de la Biblia, pero no son discipuladores. Enseñan y muestran el manual a la perfección, pero también ahora necesitamos involucrarnos con las personas
y relacionarnos y que ellos aprendan día a día cómo vivir o cómo vive un hijo de Dios. Como el nuevo miembro no tiene discipulador, no puede aprender a tener esa conexión con Dios, porque ¿quién le enseña? ¿Cómo encuentra respuestas? A mí me gustaría cerrar en este momento el mensaje de esta mañana leyendo la conversión de Pablo con ustedes. Hechos capítulo 22. Nosotros en la conversión de Pablo vemos la transformación de un caso imposible, porque realmente para la iglesia de los tiempos de Pablo, que eran perseguidos por él, ese era no sé si alguien oraba por él. Era un caso difícil de conversión, porque era el que nos perseguía. Pero para Dios no hay nada difícil, ¿no? Solamente necesitó Pablo experimentar la ecuación poderosa que hemos mostrado en esta mañana, que es mucho más poderosa que la de Einstein. La presencia de Dios y ser conscientes de la presencia de Dios va a provocar que yo caiga del caballo de mi orgullo, de mi vida, de mis planes y pueda aceptar a Jesús. Verso 6 en adelante. Sucedió que a eso del mediodía, cuando se acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él: los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz que hablaba. Verso 10. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que has dispuesto que hagas. Verso 11. Mis compañeros me levantaron de la mano y me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal de Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude ver. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, con mayúscula, Jesús, y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante todas las personas de las que han visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Le pregunta Pablo a Saulo: ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. Fíjense que una vez más, y en la experiencia de Pablo, nosotros vemos que la presencia de Dios lo acompañaba. Pero cuando la luz y aquel relámpago hizo caerlo del caballo, él se hizo consciente de la presencia de Dios. Y allí se produce el quiebre de la vida de Saulo a Pablo. Nosotros necesitamos cada día ser conscientes de la presencia de Dios. Ser consciente de la presencia de Dios requiere de que yo haga acciones directas, que yo tome la Biblia, a que yo la lea, a que yo tome tiempo. Personalmente a mí me ayuda mucho tomar tiempo en silencio, en un lugar apartado, y pensar. Y tal vez estoy con Dios y no estoy hablando, pero estoy compartiendo el tiempo y el espacio, siendo consciente de su compañía y su presencia. ¿Cuánto de nosotros necesitamos seguir experimentando la transformación en nuestras vidas? El enemigo va a buscar 1001 formas de que tus acciones directas sean pobres y escasas, para que las acciones indirectas de Dios no sean suficientes para transformar tu vida. Quiera Dios que en este tiempo en que nos toca vivir, en este último periodo de la historia humana, podamos ser transformados, no solamente porque Dios está presente, sino porque yo soy consciente de ella.
Y en algún siguiente sermón yo quisiera seguir trabajando este concepto con ustedes para que podamos ir viendo algunos ingredientes más que van a ir sumándose para que el proceso de transformación sea una realidad en la vida tuya, en la vida de tus hijos y en la vida de tus estudios bíblicos. Quiera Dios que nos ayude a poder experimentar esta transformación, o como dice también el apóstol Pablo, esta renovación diaria de la presencia de Dios, de la conciencia de su presencia en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Vamos a dedicar un momento ahora a orar y vamos a pedir allí, mientras yo hago una oración, yo quiero pedirte que personalmente hagas ese pedido al Padre. Ayúdame a hacer esas acciones directas para potenciar la conciencia de tu presencia en mi vida. Oramos. Amante Padre, gracias por la oportunidad de compartir juntos y explorar en tu palabra esto que es tan importante y vital para el Hijo tuyo. Dejar el molde del mundo para ser remoldeados por ti. Dejar de ser lo que éramos y somos para empezar a ser lo que tú quieres que seamos. Que ese tu plan que nosotros lo tenemos todavía para el futuro pueda acercarse a nuestro presente y hoy y cada día podamos experimentar la renovación y la transformación. Permítenos, Padre, ser conscientes de tu presencia y ayúdanos a que todas esas acciones directas que nosotros podemos hacer para potenciar la conciencia de que tú estás allí pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos este tiempo que tú nos estás regalando de vida para poder conectarnos a la fuente de la vida y poder ser transformados por tu presencia real en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Rogamos esto sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.